Hola muchachos, el día de ahora vamos a resolver un ejemplo que viene en su libro de Mecánica 1. Es el ejemplo 3.30 relacionado con el movimiento oscilatorio. El problema me dice lo siguiente. Con el objetivo de medir la aceleración de la gravedad, se construyó un péndulo con un hilo y un pequeño cuerpecito. La longitud del péndulo es de 75 centímetros. Si el péndulo realizó 10 oscilaciones en 17.4 segundos, inciso A, ¿qué valor se obtuvo para la aceleración de la gravedad? B, ¿cuáles pudieran ser algunas de las fuentes de incertidumbre del resultado? Entonces, ¿por qué en el inciso B me pide mencionar alguna de las fuentes de incertidumbre? Porque recordemos que la gravedad nosotros la tomamos aproximadamente de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y es probable que a la hora que lo calculemos, pues no nos dé completamente exacto. Entonces, durante todo el curso de Mecánica 1, hemos aprendido a medir la aceleración de la gravedad de varias formas. Y hoy aprenderemos a medir el péndulo con un péndulo simple, ¿sí? Nada más anotando el periodo de oscilación, que este depende de la gravedad y de la longitud de un hilo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo me voy a apoyar de la fórmula del periodo que me dice que es igual a 2pi la raíz de la longitud del péndulo entre la gravedad. Entonces, esa es la fórmula que yo voy a estar utilizando. Entonces, aquí vamos a despejar la gravedad para poderla encontrar o para poder justificar la gravedad de la Tierra porque ya la sabemos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues como 2pi está multiplicando, pues pasaría dividiendo. Quedaría 2pi. Para poder eliminar la raíz, pues todo esto lo vamos a elevar al cuadrado y me va a quedar la longitud sobre la gravedad. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es intercambiar. ¿Por qué intercambiar? Porque si yo desde un principio quiero pasar la gravedad para acá, me va a quedar que el periodo entre 2pi, lo que es la al cuadrado, por la gravedad, es igual a la longitud que va a tener el péndulo. Pero ¿por qué no pasé la longitud? Porque recordemos que este valor yo no lo puedo pasar para acá. El único que puedo pasar es la gravedad. Entonces, primero paso la gravedad, ya están los dos valores multiplicando y me queda que la gravedad pues va a ser igual a la longitud entre lo que es el periodo entre 2pi al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí solo tendremos que medir el periodo de oscilación y lo que es su longitud. Entonces, pero para que esta fórmula sea válida, entonces el desplazamiento del péndulo pues tiene que ser pocos grados. Podemos tomar como límite 10 grados. ¿Qué significa eso? Entonces, nosotros aquí podemos tener el péndulo. Recordemos que en el punto medio, aquí es nuestro punto de equilibrio. Entonces, eso significa que la longitud que va a tener con respecto a la vertical, con respecto a esta vertical, debe de tener aproximadamente como límite 10 grados. Entonces, para que nuestra fórmula se esté cumpliendo. Entonces, nosotros lo que podemos hacer para poder compensar esto, si queremos realizar este experimento, ¿vale? Recordemos que el periodo está sujeto a la longitud del péndulo. Recordemos que entre más largo sea el hilo, más tiempo le tomará al péndulo realizar una oscilación. Observemos la siguiente imagen, ¿sí? Para que veamos el comportamiento de varios péndulos, ¿vale? Con diferentes longitudes.
Si a todos los desplazamos a la misma posición con la ayuda de una regla, podemos observar que las oscilaciones son completamente diferentes y podemos concluir que le tomará más tiempo en realizar una oscilación al péndulo que tenga más largo su hilo, ¿no? Entonces, ya dándonos cuenta de eso, ya nosotros podemos calcular prácticamente esos valores. Si es que lo queremos realizar ese experimento de forma física, ¿no? Lo podemos hacer en nuestra casa, lo podemos hacer en el laboratorio de la escuela, en el aula también la podemos realizar a la hora de hacer una presentación, pero yo les recomiendo que entre más largo sea la longitud del péndulo, pues más fácilmente les tomará a ustedes medir ese periodo que va a estar teniendo el péndulo y poder más fácilmente respetar esos 10 grados como límite para que se esté cumpliendo la fórmula que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno, aquí el problema pues ya me da esos valores. Me dice que las oscilaciones son 10. Me dice que el tiempo que demoró en hacer esas 10 oscilaciones fue de 17.4 segundos y la longitud del péndulo es de 75.0 centímetros. Entonces vamos a sustituir esos valores dentro de la ecuación, donde me va a quedar de la siguiente manera. Entonces tenemos que la gravedad va a ser igual a la longitud, son los 75.0 centímetros. Bueno, que en este caso los tenemos que convertir a metros. Entonces, convertidos a metros, me queda igual a 0.75 metros. Entonces, aquí hay que poner 0.75 metros. Esto yo lo voy a dividir entre lo que es el periodo. Recordemos que el periodo es igual al tiempo sobre el número de oscilaciones, en este caso, que serían 17.4 oscilaciones entre lo que es, perdón, oscilaciones, segundos entre 10 oscilaciones. Esto sería igual a 1.74 segundos. Entonces, esto es lo que vamos a poner aquí, 1.74 segundos entre lo que es 2pi al cuadrado. Y tenemos que me da que la gravedad pues es igual a 9.78 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos el inciso A. Y me dice pues que cuáles podrían ser esas incertidumbres. Por eso les decía, como sabemos que la gravedad realmente la contemplamos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y veamos que no es completamente igual. Eso nos indica que podría haber habido incertidumbres en las mediciones a la hora de haber medido la longitud de lo que es el péndulo. También a lo mejor tomar el tiempo con respecto a las oscilaciones que se realizaron. Entonces, o también a lo mejor no se pudo haber respetado los 10 grados, ya que considero que es una longitud muy corta para poder iniciar lo que es el movimiento, desplazarlo desde su posición inicial para iniciar el movimiento. Por eso yo les recomendaba que si lo van a hacer, no sé, traten de que la longitud sea como el doble de perdida, como de un metro y medio, para que la fórmula pues nos dé más
más exacta. Entonces, con esto dejamos aquí el ejercicio, el ejemplo 3.30 relacionados con el movimiento oscilatorio.